Hoy terminamos un bosquejo simple que comenzamos hace, no recuerdo exactamente, quizás unos 2 meses. Esperen que, ahí está. Donde manejamos la palabra imagen. Y en el bosquejo comenzamos hablando en la primera etapa de la imagen que Dios tenía en mente cuando creó al hombre, cuando creó a la mujer y cuando los unió en el Edén para que conformen el primer matrimonio y como fruto de esa unión, la primera familia, ¿ok? Y la palabrita que adjuntamos a este concepto de la imagen que Dios tuvo en mente fue la palabra compromiso. ¿Por qué? Esto es algo que creo que no lo dije antes. El éxito, la realización, el objetivo, el propósito nuestro como humanos es sumarnos a los proyectos de Dios. Quiero repetir esto, que aunque parezca un tanto, digamos, superficial, de alguna manera resume el propósito por el cual estamos vivos. Sumarnos a los proyectos de Dios. Esto nos abre un interrogante. ¿Cuál es el proyecto de Dios hoy para el mundo? ¿Cuál es el proyecto de Dios hoy para la iglesia? ¿Y cuál es mi rol, mi lugar, mi responsabilidad, mi aporte para ese proyecto de Dios? ¿Ok? A ver, entendamos algo. Aunque suene duro decirlo, Dios no necesitaba crear la raza humana. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque es Dios. Y punto. En su gracia, Él creó al hombre, en su gracia creó a la mujer, en su gracia diseñó, instituyó, conformó el primer matrimonio y de ahí todos los demás matrimonios, incluido el tuyo y el mío, para que nos sumemos a sus proyectos y así ser bendecidos. ¿Entendemos? Tenemos que entender este concepto. Entonces, la palabra que adjuntamos a este primer punto de nuestro bosquejo, la imagen que Dios soñó, diseñó, es la palabra compromiso. Yo debo comprometerme, en primer lugar, conmigo mismo y en segundo lugar, con mi cónyuge y aún así también con mis hijos, para ser ese papá y ese esposo, esa madre y esposa que Dios tuvo en mente. Ahora, esto nos introduce a un segundo punto que ya lo vimos y lo terminamos el martes pasado. Esa imagen que Dios tuvo en mente, desde el momento en que el pecado entró al mundo, fue desvirtuada. Si vos lees en Génesis capítulo 2, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Luego de pecar en Génesis 3, Adán y Eva comienzan a procrear y nacen sus hijos. Y el capítulo 5 de Génesis dice, y nació Caín, el primer hijo. Y nació Caín a imagen y semejanza de Adán. Hubo un cambio. Ya no nació a imagen de Dios. No, es que ya no nacía a imagen de Dios. Nació a imagen de sus padres, porque nacieron en pecado. Y así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces hoy
nos encontramos con el matrimonio, que es la unión de dos personas imperfectas. ¿Alguien está en desacuerdo con esto? Creo que no. El matrimonio es la unión de dos personas imperfectas. Por eso decíamos, lo dije varias veces, que sería lindo en las cortes nupciales, cuando entran con su cartelito, que también el esposo y la esposa entren con su cartelito diciendo: mi amor, soy un edificio en construcción, soy una persona imperfecta, tendrás paciencia. Esa es la realidad. Entonces, ahí pasamos al segundo punto de nuestro bosquejo y seguimos con el concepto de la imagen, pero ya no la imagen que Dios tuvo en mente, sino la imagen que mi cónyuge necesita recuperar. Porque, a ver, yo tengo dos opciones. Escuchen bien esto, mis queridos y amados hermanos y hermanas. Ante los conflictos del matrimonio, yo tengo dos opciones. La una opción dice: bueno, yo soy así y me tienes que aceptar. O la otra opción, perdón, o dentro de esta opción, viéndolo del otro lado, tú eres así, por eso te rechazo. Repito, ante las imperfecciones inherentes del ser humano por formar parte de una raza caída, el matrimonio se encuentra con una dura realidad, que yo soy imperfecto y que mi cónyuge es imperfecto. Por lo tanto, y esto lamentablemente, vamos a ser honestos, hacemos la mayoría de las veces, de parte mía digo: yo soy imperfecto, imperfecta, así que así soy, así me criaron, más no me pidas, me gusta bien, sino también. Sin embargo, cuando lo aplicamos al otro cónyuge, no tenemos esa disposición a la aceptación. Decimos: es que tú eres así, asado y cocinado. Por eso son los problemas, y si esto no cambia, hasta aquí nomás, se acabó todo. ¿Ves? Ahora, estas dos realidades, tristes realidades, forman parte de una opción. La otra opción, escúchenme bien, la otra opción es decir: vamos, mi amor, tengo problemas, soy débil en este área, no me cuesta cambiar, yo sé que te estoy ofendiendo, yo sé que te estoy lastimando, ayúdame, solo no puedo. ¿Cómo cambia la cosa, no? O, siguiendo en esta opción, otra vez, pero viéndolo del otro lado, decirle al cónyuge que está mostrando su lado imperfecto: mi amor, yo veo que en este y este área no estás bien, estoy preocupada por vos, preocupado por vos, déjame ayudarte. ¿Cómo puedo ayudarte? Cambia radicalmente, queridos hermanos, el trato que le damos a los conflictos, que sí van a aparecer, han aparecido y seguirán apareciendo. ¿Ok? Entonces, en esto es lo que nos ocupó la mayor parte del tiempo, en el segundo punto, donde hablamos de la imagen que mi cónyuge necesita recuperar. Y ahí le adjuntamos la palabra construcción. ¿Por qué? Si dijimos que yo y mi cónyuge somos dos edificios en construcción, entonces yo tengo que colaborar en la construcción, en la reconstrucción de esas imperfecciones o debilidades, es la palabra que hoy vamos a utilizar, la palabra debilidades, de mi cónyuge. Recuerda que dijimos, casi terminando el martes pasado, que yo puedo ser un pincel en las manos de Dios
una suave brocha que va agregando color a la vida manchada de mi cónyuge. ¿Por qué la vida manchada? Y porque a veces mi cónyuge llegó a mis manos lastimada, devaluado, desplazado, criticado. Y lo peor que puede suceder es que siga experimentando estas tragedias de la vida en su matrimonio. Yo no conozco la mayoría de los matrimonios aquí presentes y digamos, sus intimidades, sus cuestiones eh, personales, pero sin temor a equivocarme, ¿quién más, quién menos? Cada uno de nosotros, esposos y esposas, hombres y mujeres que estamos aquí presentes, hemos llegado al matrimonio con grietas, heridas y capítulos de nuestra vida inconclusos. Mi cónyuge, yo esperaría que sea un pincel en las manos de Dios que complete esa buena obra que él un día comenzó, según Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pero muchas veces, en lugar de ser pinceles, somos martillos. Martillos que en lugar de pintar, golpean y rompen y lastiman y dañan. Dañamos la obra de Dios. Por eso terminamos el martes pasado citando el capítulo 14 de Romanos, donde habla de conflictos, y en un momento el apóstol Pablo dice, no destruyas la obra de Dios por causa, bueno, en ese caso era de la comida. Nosotros podemos decir por causa de los celos, por causa de la ira, por causa, etcétera, etcétera. No destruyas la obra de Dios. Entonces, para colaborar en la reconstrucción de la imagen dañada que mi cónyuge tiene desde el momento que llegó a mis manos, yo tengo que ser un constructor. Y hoy vamos a entrar al tercer y último punto de nuestro bosquejo, que es lo que ustedes tienen en el texto que yo les acabé de enviar, que tiene como título La imagen que el diablo pervierte. No podemos dejar de hablar de esto. Yo lo dije varias veces y quiero volver a repetirlo. Todo aquello que tenga el sello divino, la estampa divina, la vida, el planeta Tierra, la sexualidad, el matrimonio, los hijos, la familia, la palabra de Dios. 7 cosas. Todo aquello que fue diseño divino está en el top 10 de ataque de Satanás. Satanás sabe que no puede destruir a Dios. A veces escucho hablar sermones o leer libros que hablan acerca de la guerra espiritual y disiento un poco en este concepto de, de decir que Satanás lucha contra Dios. Mira, decir que Satanás lucha contra Dios o que intenta aniquilar, derrotar, acabar con Dios, es tan irónico como que un mosquito le presente lucha a un elefante y piense ganarle. Satanás sabe que no puede con Dios.
Es más, Satanás sabe su final, Satanás sabe que tiene los días contados. Dios se lo dijo en el Edén, le dijo, un fruto de esta mujer que vos acabás de engañar te va a herir en la cabeza. Y una serpiente que tiene un golpe en la cabeza sabe que muere porque muere. Satanás hoy es una serpiente que tiene la cabeza aplastada. Se retuerce, pica, hasta puede matar, pero tiene los días contados. Los propios demonios, cuando Jesús estuvo en tierra, le decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Te das cuenta? Pero Satanás, que sabe que no puede derrotar a Dios, en su odio quiere acabar con las obras de Dios y lo está logrando. Ha dañado el planeta Tierra. Romanos capítulo 1 dice allí el apóstol Pablo que la creación gime a una como mujer que está con dolores de parto. Satanás está acabando con la sexualidad y ha implantado esta ideología de género que, si bien tiene sus raíces en Sodoma, nunca como hoy está aprobada y aceptada. Satanás ha pervertido la palabra de Dios y la doctrina de la verdad con cantidad de herejías. Satanás ha dañado la vida con las leyes que aprueban el aborto y Satanás está dañando los matrimonios. Pero nosotros no tenemos que permitirlo. Pero este tercer punto es una realidad que no puedo dejar de hablar. El diablo quiere pervertir esa imagen. ¿Y qué va a usar? Los conflictos inherentes, esperables, naturales, de dos personas tan diferentes como el hombre, o el ser humano versión hombre y el ser humano versión mujer, y encima con una naturaleza caída. Ahora, nosotros, como miembros de la familia de la fe, nos sumamos a las palabras del apóstol Juan en su primera carta cuando dijo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros tenemos esperanza, porque el postrer Adán, el nuevo Adán, así llama la Biblia al Señor Jesucristo, nos ha habitado, nos ha limpiado y nos ha dado una nueva naturaleza que nos capacita y nos permite vivir a la manera del punto 1, de la imagen que Dios tuvo en mente, a la manera de Adán como esposo y de Eva como mujer antes de pecar. Podemos lograrlo. Podemos y debemos. Entonces, ya entrando un poquito, y quiero leer el texto que les envié, las debilidades propias y ajenas, o sea, mías y de mi cónyuge, son como una moneda de dos caras. Depende en cuál de las dos caras de la moneda te concentres, eso determinará tu reacción frente al conflicto. Alguna vez lo he dicho y lo quiero repetir. Lo que hace la diferencia entre un matrimonio maduro, en desarrollo, alegre, y un matrimonio con actitudes inmaduras, que va para atrás, que no disfruta de la vida conyugal, no es que uno no tiene conflictos y el otro sí. Eso es una utopía pensar en eso. No, el conflicto va a estar. El conflicto es parte de la vida. Lo que hace la diferencia es la actitud que yo tenga frente al conflicto. Por eso en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesucristo habló de las dos casas con los dos fundamentos, la construida sobre la roca y la construida sobre la arena, él dijo que la diferencia entre el final de una y el final de la otra no estaba en la ausencia, ni en la presencia, ni en la intensidad de la tormenta.
Ambas casas recibieron exactamente el mismo impacto de la tormenta, del viento, de los ríos. La diferencia estuvo en la actitud previa que cada una de las dos casas tomaron. La una casa dijo, está bien, acá nomás, no sigamos trabajando, ahí echemos los cimientos, ya está. Y la otra dijo, no, vamos, más abajo, más hondo, más profundo, trabajemos más, invirtamos más, dediquemos más tiempo, veamos esto como prioridad, ¿ves? Entonces, los conflictos van a venir, pero tienen dos caras, como una moneda de dos caras. Y quiero poner como ejemplo al apóstol Pablo en un pasaje que lo podés ir buscando, ahí en Primera los Corintios, capítulo 7, versículo 14, y también lo repite en Segunda los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Conocemos el pasaje. Es un pasaje donde el apóstol Pablo, permítanme buscarlo a mí también, es un pasaje donde el apóstol Pablo se sincera. ¿A qué me refiero con que se sincera? Es un pasaje donde el apóstol Pablo abre su corazón. En Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 14, es un pasaje que creo que ya lo leímos una vez. Primero a los Corintios 7, 14. Está hablando del matrimonio. Vamos a leer un poquito antes. Bueno, el 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Este versículo no tenemos tiempo de leer todo el capítulo, pero todo el capítulo son consejos matrimoniales que me presentan la realidad del conflicto. Y desde el primer versículo empieza el apóstol Pablo a hablar de diferentes casos de conflicto. ¿Ves? El conflicto va a venir. Ahora, mira lo que dice la segunda carta. Avancemos un poquito más. Capítulo 12, versículo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Vamos a leer un poquito. Vamos a leer del 5, 12:5. Dice, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, de tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde. Y acá aparece una palabra que vamos a desarrollar hasta el final de esta clase, sino de mis debilidades. ¿Ok? 12:5. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Aquí ya tenemos un conflicto. ¿Cómo puede ser que el apóstol Pablo alardee de sus debilidades? Porque eso acabamos de leer. La Reina Valera dice, me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Cómo? Yo me avergüenzo de mis debilidades. Y el apóstol Pablo se alardea, se gloria. Sigamos leyendo para entender. Versículo 6. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Y mira lo que dice el versículo 7. Para, en la NBI, ¿no? Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones,
una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás que me atormente. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien, y otra vez repite, alarde de mis debilidades. ¿Por qué, Pablo? Bueno, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por esto me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vayamos por favor al texto que envié. Para el apóstol Pablo, sus debilidades eran un mensajero de Satanás. Fíjate, lo describe con todas las gráficas posibles. Primero, un mensajero de Satanás, un aguijón en su carne, un verdugo que lo abofeteaba vez tras vez, llevándole al punto de reconocerse un miserable esclavo. ¿Te acordás cuando él dijo, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en quinto lugar, un carnal vendido al pecado. Romanos, leamos por favor, capítulo 7, verso 24. Romanos capítulo 7, vamos a leer desde el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero es lo que hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, aquí está lo que dijimos recién, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Porque no hago el bien que quiero, verso 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Bueno, podés seguir leyendo hasta el final. Fíjate, son pasajes donde el apóstol Pablo se sincera, se confiesa y dice, miren, no se piensen que yo no tengo conflictos, no vayan a creerse que yo no tengo debilidades. Pero Pablo dice, yo miro las debilidades y veo que tienen, y los conflictos, y veo que tienen dos caras. Por un lado, los veo como un, lo leímos, ¿no? Recién, mensajero de Satanás. Sí, querido esposo, esposa, el conflicto mal resuelto, el conflicto no atravesado o no sostenido con las herramientas de Dios. Recuerda un pasaje que te lo dije varias veces, las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿te acuerdas? Un conflicto mal sostenido, mal concebido, mal transitado, va a ser una oportunidad para Satanás. Como dijo Pablo, va a ser un mensajero de Satanás que te va a bofetear, que te va a hincar como un aguijón. ¿Qué más dice? Que va a ser como un verdugo, que te vas a sentir como un miserable esclavo y te vas a sentir como un hombre carnal vendido al pecado o como una mujer carnal vendida al pecado. Esa es una cara del conflicto. Es una cara real. Yo creo que todos en algún momento hemos estado en el ojo de la tormenta y nos hemos sentido así. Pero la otra cara de la moneda, seguimos leyendo el texto, dice, pero al mismo tiempo, esas debilidades para el apóstol Pablo eran también la oportunidad para que él, en debilidad y a causa de ella,
se dirija a Dios y su poder se perfeccione en su vida. Quiero repetir este texto. La otra cara de la moneda es que ese mismo conflicto, esas mismas debilidades propias y ajenas, mías y de mi cónyuge, pueden transformarse en la oportunidad. Acordate que en la otra cara de la moneda era el mensajero de Satanás. Acá es la oportunidad para Dios, para que su poder se perfeccione en tu debilidad. Mira, no sé, estaba pensando antes de conectarme y estaba leyendo otra vez este texto. No sé si cabe el ejemplo, me parece que sí, que puede ayudar. Es como una enfermedad, como una debilidad física. ¿Por qué? Porque la misma debilidad, la misma enfermedad, puede ser una oportunidad para que yo vaya al médico y reciba sanidad y probablemente inclusive mi cuerpo, luego de un buen tratamiento, quede con más defensas que antes, porque el cuerpo tiene como cierta memoria que registra y cada enfermedad luego parece que le afecta un poquito menos, o esa misma enfermedad puede ser una oportunidad para que yo en mi orgullo, en mi obstinación, en lugar de ir al médico, quiera curarme solo y termino peor de lo que estaba. Es lo mismo. Entonces, por eso continuamos leyendo. Dice, de alguna manera, mis debilidades son permitidas por Dios. Bueno, creo que esta parte no la tienen en el texto. Lo menciono como introducción. De alguna manera, mis debilidades son permitidas por Dios, al igual que las pruebas, para que yo encuentre en ellas un motivo de buscar fortaleza en Dios cada día. O sea que ya cerrando un poco este tema de, de lo que el diablo quiere hacer en tu matrimonio y el mío, que es pervertir esa imagen de Dios. Concluimos esto. El conflicto va a venir porque va a venir, pero un matrimonio maduro sale más pulido, más perfeccionado después del conflicto. Un matrimonio inmaduro sale más distanciado. Yo hablaba con una hermana hace algunas semanas atrás que atravesó un problema bastante fuerte con su esposo y hoy están en una etapa de tratar de superarlo. No lo han superado. Y yo le dije, te quiero hacer una sola pregunta. Esto que ha sucedido entre ustedes, ¿los unió más o los distanció más? Y se quedó en silencio. Y yo quiero hacerte esta pregunta. No te voy a preguntar si tienes o no tienes conflictos, porque yo sé que los tienes. Yo los tengo con Marta constantemente. La pregunta es, ¿el conflicto nos une más? ¿El conflicto nos hace entendernos más? ¿El conflicto nos acerca más a Dios? ¿El conflicto nos ha hecho doblar rodillas para, en medio de las lágrimas, llegar ante el trono de Dios y decirle, Señor, sálvanos, ayúdanos, enséñanos, perdónanos? Esa es una cara de la moneda. Eso es lo que Dios quiere. ¿O el conflicto los ha distanciado más? Hoy están más lastimados, más ofendidos, más enojados con Dios. Esa es la otra cara de la moneda y es lo que el enemigo quiere. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Mira,
Si cada cónyuge aprendiera el secreto de ver la cara de la moneda correcta, el conflicto que produce el impacto del pecado, inclusive, escúchame lo que te digo, puede llegar a ser transformado en bendición. Es por eso que el apóstol Pablo dijo, más bien he aprendido a gloriarme en mis debilidades. ¿Ves por qué él alardea de sus debilidades? Porque él le encontró el secreto. Y termino con esto, querido esposo, esposa. No veas la debilidad de tu cónyuge y el conflicto resultante de esa imperfección como una amenaza a tus expectativas. ¿Sí? No lo veas así. No lo veas como una amenaza a tu integridad. Velo como un pedido de ayuda de tu cónyuge, un SOS. Y si tú eres la parte más culpable, permite que tu cónyuge trabaje en ti. Y tú mismo díselo. Mi amor, no te enojes conmigo, ayúdame, te necesito. Lamentablemente, cuando estamos en estas situaciones conflictivas, el orgullo dice presente y no cedo. Por eso se postergan, se alargan, se prolongan y se instalan como una cultura en el matrimonio. Queridos hermanos y hermanas, hay matrimonios que han hecho de la discusión una cultura. No hay día que no discutan. Hay matrimonios que han hecho de la indiferencia y del silencio una cultura. Hay matrimonios que han hecho de la venganza una cultura. Ya se ha instalado. Y de no hacer algo urgente, el matrimonio naufraga. Así que yo les animo a que puedan ver la cara correcta del conflicto y puedan aprender el secreto que aprendió el apóstol Pablo de sacarle provecho a sus debilidades. Seguramente es algo que no se va a revertir de un día para otro, pero se empieza de a poco. Y no esperes que sea el otro el que lo haga, tienes que hacerlo tú. Nos queda poco tiempo. El tiempo pasa, los años pasan, las oportunidades, los hijos crecen. Llega la etapa del nido vacío, los hijos se fueron y te quedas mirándote con aquella persona que hace años que estás discutiendo y discutiendo. No se dan una idea, con tristeza en el corazón se los digo, la cantidad de matrimonios muy queridos para Marta y para mí, que hoy en la etapa esa están naufragando. No le demos lugar al diablo. Amén.